Bueno, muy bien. ¿Con Biblia? ¿Estamos con Biblia? Sí, amén. Bueno, porque de eso se trata. Vamos a leer mucho la Biblia, que como orábamos, ¿no? Es el alimento para nuestra alma. ¿Qué sería de nosotras sin la palabra de Dios? Estaríamos a ciegas, ¿no? En un mundo lleno de tinieblas, pero sabemos que es luz, lámpara, ¿no? El Señor nos dice que su palabra es lámpara a nuestros pies. Así que bueno, vamos a comenzar. De nuevo vamos a organizarnos para compartir la autoridad de la palabra de Dios. Y en este tiempo hay algunas hermanas que no pudieron venir por X motivo. Ahora vamos a hacer un poco un repaso de lo que vimos, pero está más enriquecido el tema. Es un tema realmente inagotable. Hablar de la palabra, porque la palabra habla de la palabra, la misma palabra nos arroja luz con respecto a la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, y el primer tema, a ver, como acá lo ven, ¿palabra de hombre o de Dios? Obviamente que está muy discutido. Las personas que no creen en el Señor van por la primera opción, pero quienes creemos en Dios podemos afirmar que es palabra de Dios. Pero para eso no es simplemente el decirlo, sino que la misma Biblia nos da ese fundamento, ¿no? Así que partir de esta base ya es como que es el primer paso que tenemos que dar. Entonces, vamos a buscar Mateo 7. Vamos a leer los versículos 28 y 29. Dice así: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Sabemos que el Señor impactaba por su manera de enseñar, por esa sabiduría que tenía, ¿no? Y era diferente de otras personas que también querían enseñar, pero era pura palabrería. Nuestro Señor tenía esa autoridad. Y sabemos que esa autoridad, como Jesús es el dueño de la Biblia, ¿no? La palabra de Dios, el verbo hecho carne, eso nos da la seguridad de que la Biblia, ¿no? Toda la Biblia es la autoridad de Dios, ¿no? Es autoridad a nuestras vidas, la Biblia, la palabra de Dios. Porque Jesús hablaba con toda autoridad y no como los maestros de la ley, dice en otra versión, ¿no? Entonces, habrá sido verdaderamente impactante escuchar a Jesús, ¿no? Obviamente que habían personas con el corazón endurecido, pero otras personas estaban llenas de curiosidad, ¿no? Y cuántos fueron impactados por ese mensaje poderoso, ¿no? Esa palabra que salía de su boca. Y él citaba mucho el Antiguo Testamento, él le dio cumplimiento, ¿no? A tantas profecías. Entonces, esta misma autoridad está en cada rincón de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿no? Quienes no reconocen la autoridad de la palabra de Dios están en un serio problema, porque a veces quieren como separar la palabra de Dios con Dios, ¿no? No, en Dios creo, pero la Biblia no es la palabra. Entonces es un grave problema, porque la Biblia nos habla de quién es Dios, nos habla de sus atributos, del propósito, ¿no? Y tantas cosas que la Biblia nos revela y nos muestra el camino. Entonces, vamos a buscar ahora Isaías 62, 62:2, que dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu,
y que tiembla a mi palabra. Qué hermoso saber que el Señor, como lo vimos o podemos leer en su palabra, que Él mira al humilde, al quebrantado, ¿no?, de corazón, al que tiembla ante su palabra. No al que lee como si fuese un libro más para informarse, como un libro de historia. No, cuando sabemos quién es el autor de la Biblia, ¿no?, quién es el dueño de la Biblia y qué significa, qué es la Biblia, que vamos a ir viendo todo esto. Entonces, en este versículo Dios afirma, ¿no?, que Él es el creador, que Él mismo hizo todo lo que existe y todo es de Él, todo le pertenece, ¿no? Entonces, Él tiene un aprecio, un afecto, un amor especial para el quebrantado de espíritu, para el que tiembla ante su palabra. Entonces, ¿cómo recibimos el mensaje de la palabra de Dios? ¿A la ligera o verdaderamente prestamos atención a lo que Dios nos quiere hablar, ¿no?, para ponerlo por obra y no simplemente escuchar y después olvidarnos? No, entonces, ¿para qué? Para escuchar y poner en práctica con la ayuda de su Espíritu que mora en nosotras. Entonces, cercano está el Señor a los quebrantados de espíritu, a los que tiemblan ante su palabra, con ese temor reverente, con ese respeto ante su santidad. Cuando la Biblia nos revela de la santidad de Dios, cuando nos detenemos y entendemos cómo es nuestro Dios, no nos queremos acercar de cualquier manera, ¿no es cierto? Sino que tenemos ese temor reverente y ese amor por Dios que sigue como aumentando, ¿no? Sigue creciendo nuestro amor por el Señor. No es un terror que nos repele, sino que al contrario nos atrae a Él, ¿no? Esto ¿a quiénes? A quienes tienen ese corazón quebrantado, a esa humildad y a esa actitud ante su palabra. El tener al Señor y su palabra como nuestra máxima autoridad hará la gran diferencia en nuestras vidas. La Biblia tiene autoridad absoluta, definitiva, exclusiva y permanente en lo que se debe creer y hacer. Todo está ahí. Todo consejo, todo lo que necesitamos para cualquier ámbito de nuestra vida va a estar ahí. Y a lo mejor no son consejos o tips, por ejemplo, uno quiere hacer una receta y uno pone, tenés que comprar esto, estos son los pasos que hacer. La Biblia no es así, sino que tenemos principios. Tenemos que conocer los principios de Dios para aplicar en las diferentes situaciones. Y ahí Dios nos da esa sabiduría, nos da el discernimiento, ¿no? Por eso es un mensaje espiritual el de la Biblia, que solamente pueden discernir y entender quienes han nacido de nuevo, ¿no? Y ese mensaje, cuando no éramos de Cristo, nos alcanzó y entendimos, y el Señor nos atrapó por oír su palabra. Es así que se nos reveló, ¿no? Muy bien, vamos a buscar Romanos 6, 16. Romanos 6, 16, que dice así: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces nos tenemos que preguntar, ¿a quién estamos obedeciendo? ¿No? Que a veces se ve como al que es cristiano está como obligado o está atado a tener que creer a Dios o hacer lo que Dios, que nos prohíbe un montón de cosas, ¿no? Lo ven de esa manera, pero se creen que ellos están libres, o nos creíamos nosotros antes de estar con el Señor que decidíamos nosotras. Pero la Biblia acá nos está diciendo otra cosa, que se obedece a Dios para vida
o al pecado para muerte. El hacer lo que uno quiere le está obedeciendo a su carne, ¿no? Y la carne tiene un aliado, que sabemos que es el enemigo de Dios. Entonces, uno nunca puede decir, bueno, sí soy libre, yo no le obedezco al enemigo, no le obedezco a nadie, yo hago lo que me dicta el corazón. Bueno, ahí está. Estás haciendo lo que el corazón desobediente te está mandando. Que si uno pone a la luz de la palabra nos va a decir otra cosa, pero nuestro corazón va a querer hacer lo opuesto, porque la carne y el espíritu nunca puede haber amistad, son enemigos, ¿no? Entonces, ahí tenemos que entender, ¿a quién obedecemos? ¿A la carne o a la palabra? Y el ser cristianos, o mejor dicho, al ser cristianos o cristianas, no estamos libres de eso. Seguimos decidiendo día a día, por eso tenemos que revisar nuestro vivir. ¿A quién estoy obedeciendo? ¿Mi vida está reflejando a Cristo? ¿O mi vida está manifestando las obras de la carne? Y a veces uno mismo es como que dice, bueno, sí, yo soy cristiana y yo creo que va todo bien, pero si, por ejemplo, preguntamos a alguien que nos describa, ahí no sé qué dirían, ¿no? ¿Qué dirían? ¿Cuáles son nuestros gustos? ¿O qué es lo que yo más, de qué hablamos? ¿De qué es lo que más hablamos? Eso también va a demostrar o tiene que ser para nosotras una alarma verdaderamente que ocupa nuestra mente. ¿En qué dedicamos mucho tiempo a hablar? ¿De qué? ¿No? Y eso tenemos que pedirle al Señor, que si verdaderamente nuestro corazón está lleno de algo que no le está dando gloria a Él y está ocupando mucho lugar que ya está de más, por decirlo de alguna manera, pedir al Señor ese equilibrio, ese balance, ¿no es cierto? Porque nuestro corazón tiene que verdaderamente estar lleno del Señor, ¿no? Y nuestra palabra, nuestra boca, que abunde con su palabra. A lo mejor no vamos a estar recitando la Biblia, pero sabemos que nada de lo que a Dios le desagrada vamos a estar hablando y hablando, ¿no? Como esas malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres. Uno habla y después se termina alejando del Señor, porque tiene como ese hábito de hablar cualquier cosa y no importa, como que son todas cosas de este mundo, ¿no? Cosas vanas, cosas pasajeras, y se nos va todo el día hablando de eso, ¿no? Y ni hablar que la vida de fulano y que mengano esto, hizo lo otro, ¿no? Como que nos vamos llenando de chusmerío, por decirlo de alguna manera, y no da fruto eso. Entonces tenemos que pedirle al Señor ese equilibrio, Señor, de verdaderamente tener su palabra en nuestro corazón, ¿no? Y que brote de nuestras bocas también palabra de vida, que sea de bendición. Entonces, vamos a ver ahora la inspiración de la palabra. Vamos a buscar 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si uno mira así en forma general, sabemos el fruto que da, ¿no es cierto? La Escritura, ¿no? Que fue inspirada, que vamos a ver qué es eso, pero con un propósito, ¿no? Y el propósito, miren qué hermoso todo lo que leímos recién, para que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y ahí vamos y lo ensamblamos con lo que estuvimos hablando recién. Si Dios nos dejó la palabra para que nuestras vidas le den gloria a Él,
tiene que verse eso, porque hay veces que uno puede decir que es cristiano, pero no se ve eso, porque no se ve la autoridad de la Biblia sobre su vida. Y ahí es un grave problema, como dijimos hace un ratito. Es un gravísimo problema, porque no vamos a caminar en el propósito de Dios. Entonces, vemos, toda la Escritura es inspirada por Dios. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Esta afirmación que leímos recién en 2 de Timoteo, está diciendo que toda la Biblia, no pedacitos, que a veces uno dice, bueno, a ver, Jesús en ciertas Biblias está escrito en rojo. Bueno, voy a leer solamente las palabras de Jesús. Total, lo dijo Jesús. Está muy bien, pero no, hay más todavía. No es solo eso, porque toda la Biblia fue inspirada por Dios. El Antiguo Testamento también, que a veces uno tiene como una preferencia. No, a mí me gusta el Nuevo Testamento. No, es toda la palabra, el Antiguo también, tan palabra de Dios como el Nuevo Testamento, tan palabra de Dios como lo escrito en colorado, salido de la misma boca de Jesús. Amén. Entonces todo lo que está escrito fue inspirado por Dios. La autoridad absoluta de la Biblia sobre nuestras vidas está basada en nuestra convicción de que este libro no contiene solamente la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. No es que es un libro más, que por ahí hay una cita bíblica, que es un libro que contiene algo de la palabra. No, es la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta de la diferencia? La Biblia está por encima de cualquier otro libro, aún de libros que hablen de la Biblia. La Biblia es la Biblia, es palabra de Dios, no es que contiene la palabra de Dios. Entonces, hay algo que tenemos que tener en cuenta también con lo que leímos recién, que en este pasaje, que todavía está acá, inspirada, esa palabra inspirada, cuando uno va al original, los escritores, según este pasaje, lo que está diciendo ahí, inspirada, está hablando que la Biblia fue inspirada. No está hablando que hombres fueron inspirados, sino que la palabra fue exhalada de la boca de Dios. Inspirada quiere decir eso, exhalada, respirada. Miren qué hermoso es saber esto. El saber esto ya empezamos a mirar de otra manera para lo que algunos es un simple libro. Es un libro sagrado, porque es la palabra de Dios. Sabemos entonces que no fue que inspiró a hombres, que cuando vamos a ver que Dios inspiró a hombres, que hay otro versículo, pero no significa esto, lo que estamos viendo ahora, que la palabra fue exhalada, fue respirada por Dios. Entonces estas personas fueron llevadas, que esa inspirada gramaticalmente está con la idea de que ellos fueron llevados a escribir eso. Y lo comparan, que esa palabra se usa, por ejemplo, cuando una corriente de agua que fluye con fuerza va llevando una hoja, por ejemplo, ¿no? Y la hoja va porque la corriente lo lleva, ¿no es cierto? Fue llevada por la corriente. Y de esa misma manera el Señor inspiró a hombres que fueron llevados a escribir lo que Él había exhalado. Miren qué hermoso, porque a veces se confunde que las personas que escribieron la Biblia es como que entraron como sin saber que escribían, ¿no? No, fueron personas que Dios usó, diferentes personas en diferentes situaciones, que Dios mismo preparó esas situaciones para poder inspirar su palabra y que ellos escribieran también como vivencias propias, pero era el Señor poniendo esas palabras en sus vidas. Entonces, ellos fueron de otra manera inspirados, llevados a escribir lo que Dios había exhalado, ¿no? Esa palabra viva. Entonces,
La Escritura es la palabra de Dios, no es la palabra de hombres inspirados. Ahí quería llegar. No es que se inspiraron y escribieron. Porque hoy podemos caer en eso. Bueno, Dios me inspiró, lo escribí. Y está a la par de la Biblia, porque Dios me inspiró. No, no, no. Dios exhaló esa palabra. Totalmente diferente, ¿no? Y el no tener en claro eso, podemos hacer una ensalada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Decir, bueno, Dios me inspiró, o uno tuvo una revelación de algo, una vivencia, soñó tal cosa, y lo ponen al mismo nivel. No, la palabra de Dios es la palabra de Dios, y el canon, que es la lista de esos libros, ya fue cerrado. No es que se sigue escribiendo, se va a escribir. La palabra, lo que Dios quiso que sepamos hasta ahora, ya está, ¿no? Que después, bueno, vamos a ver un poco mejor eso. Entonces, cuando estamos hablando de la Biblia, no estamos hablando de algunas ideas generales de Dios, ni palabras de humana sabiduría, sino de palabra viva y poderosa. Palabra viva y poderosa. En Primera de Corintios, a ver si está sí, en Primera de Corintios 4, versículo 2, no, Primera de Corintios 2, versículos 4 y 5, que dice así: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿No? Qué hermoso ver cómo el apóstol Pablo esto afirmaba. No eran palabras de humana sabiduría. No es que él tenía gran elocuencia, ¿no? Que él tenía mucha sabiduría humana, pero no consistía en eso. Era el poder de Dios por esa palabra, esa palabra santa que él hablaba y predicaba, y Dios lo respaldaba, ¿no es cierto? Y Dios lo usó mucho, pero era la palabra de Dios que predicaba él. Y él fue también ese instrumento que Dios respiró esa palabra y él tenía que escribirla, ¿no? Llevado por el Espíritu a escribir lo que Dios quería que quedara registrado para nuestra edificación, ¿no? Vamos a leer ahora Primera de Pedro, a ver, Primera de Pedro, ¿no? Sí, ese está, sí, el anterior, sí. Dice, Primera de Pedro 1, 10 y 11, que dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Muy bien, entonces acá los escritores del Antiguo Testamento no era que escribían sin saber, ¿no? Como, no, ellos dice que pensaban a ver qué era eso y trataban de comprender el sentido de lo que escribían, ¿no? De quién se trataba, no del Mesías, y las glorias que vendrían tras ellos, ¿no? Y ahora vamos a buscar Hebreos 1, que también nos habla de esto. Hebreos 1, los dos primeros versículos, 1 y 2, que dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Qué tremendo. Acá el versículo 1 empieza así, diciendo que Dios ha hablado. O sea, el ser humano no tiene excusa. Dios ha hablado, y no una vez, sino que muchas veces.
Y no de una sola manera, de muchas maneras, ¿no? Cómo el Señor nos habla. Eso en el Antiguo Testamento. Pero después cuando vino Cristo, dice, en estos postreros días, que fue después de Cristo, ha hablado por el Hijo. Dios se manifestó, ¿no? Dios mostró, ¿no?, su gloria en el Hijo. Dios se reveló. Entonces, por supuesto que ahí vemos que Dios ha hablado. En el Antiguo Testamento habló de muchas maneras, pudo de visiones, por medio de los profetas, a través de una zarza, un montón de formas, ¿no?, de situaciones, en apariciones, ¿no?, de la teofanía, que en momentos que Dios se aparece en el Antiguo Testamento, con voz audible, con voz como un silbo apacible y delicado, bueno, de muchas maneras. Y en estos postreros días, el tiempo del Mesías. Vamos a buscar segunda de Pedro 1, 19 al 21. Sí, es. Que dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, acá en el versículo 19, esto nos afirma, que es, porque uno puede, antes de volver a leerlo, ¿no?, uno puede decir, bueno, yo tengo este sentir, yo creo que es así, ¿no?, que creo que esto y lo otro. No nos apoyemos en lo que uno siente o cree, sino lo que dice la palabra, porque acá dice que esta palabra es la más segura, o sea, no nos podemos equivocar cuando Dios lo dijo, cuando Dios respalda su palabra, ¿no es cierto? Y eso tenemos que tener en cuenta, porque ahí es donde está el peligro de creer fábulas, que después vamos a ver cómo está todo muy entrelazado, que después vienen esas advertencias, hablando primero de la palabra viva, de la palabra, de la única segura, ¿no?, que la palabra de Dios, y después cuando vienen ese tipo de fábulas, que está apoyado en lo que uno cree, siente, o la verdad que cosas ilógicas, ¿no?, cosas que, mejor dicho, no ilógicas, antibíblicas, mejor dicho. Antibíblicas, porque uno puede ser que cosas que humanamente puede ser algo en la Biblia, ¿no?, cosas que sucedieron y que salen de la lógica. Así que verdaderamente es algo antibíblico, mejor dicho, ¿no?, algo que no vemos en la palabra. Entonces ahí es importante la predicación de la palabra. ¿Por qué? Porque es segura. Y cuando dice la palabra que es profética, es porque es palabra de Dios, es la voz de Dios. Es decir, es divino, es divina, es de Dios. Por eso es la palabra más segura. El contexto que Pedro, porque Pedro lo escribió, no lo leí. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de Escritura es de interpretación privada. En la interpretación privada uno puede interpretar lo que quiera, todo que se pueda hasta contradecir de la Biblia, pero no es de interpretación privada. Tiene que, por decirlo de alguna manera, encajar en el resto de la Biblia, no en algo que, ¿entienden?, algo aislado, sacado de contexto y se cree y se fundamenta en algo que no tiene otra base bíblica. Entonces no es de interpretación privada,
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, nunca, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, siendo llevados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué es importante predicar la palabra? Porque es la palabra más segura, ¿no? En este contexto, cuando Pedro escribe, ya está pensando en su partida, ya pronto iba a partir, ¿no? Que Dios mismo le había anunciado a él. Y él escribe en ese contexto, si después uno ve, que se cuide de los falsos maestros, ¿no? Que entran encubiertamente. Y miren que el Señor nos habla los domingos, los miércoles, ¿no? Que de tanto cuidado que hay que tener de no deslizarnos de la palabra, no creer cualquier cosa. El corazón es engañoso y a veces uno lamentablemente se aburre de la palabra porque no está dispuesto a cambiar. Entonces va tras las fábulas, ¿no? Va tras lo que quiere escuchar y va a escuchar lo que quiere escuchar. Así que el Señor nos guarde, ¿no? Que nos guarde, porque cuando uno ya está en deslizadero es peligrosísimo. Pedro, de todas maneras, quiere decir que las Escrituras no vienen de ninguna fuente humana. No es que de un conocimiento de Dios, entonces tienen conocimiento de Dios los hombres de Dios, entonces escriben acerca de Dios. No es eso. Es Dios que les da exactamente lo que tienen que escribir. Y muchas veces en vivencias que están atravesando esos escritores. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Ninguna sabiduría humana está a la par. Cuando Dios habla debemos callar, que a veces le hablamos encima a Dios, por decirlo de alguna manera. No prestamos atención a lo que nos está queriendo decir, sino que ya enseguida estamos como, ¿no? Estamos hablando más fuerte, como vimos, ¿se acuerdan en el bautismo de Jesús? A él oíd, ¿no? A él oíd. Cuando los cielos se abrieron y Jesús se había bautizado y este es mi Hijo amado, dijo el Padre, a él oíd, a él. Bueno, cada instrumento que Dios usó lo escribió desde su propia experiencia y contexto, con su propio vocabulario y estilo, pero fue el Espíritu quien los llevó a decir exactamente lo que Él quiso. Por tanto, la misma Biblia afirma que es la palabra de Dios y cada palabra refleja sus atributos. No es que otro libro afirma que la Biblia es de Dios o palabra de Dios, sino que la misma Biblia afirma. ¿Entienden? No es que, como les digo, un libro de historia y, bueno, vivencias de qué lindo el pueblo de Dios, ¿no? Qué lindas las cosas, las victorias. No. Palabra de Dios. Y en cada mensaje hay una enseñanza, ¿no? Dios nos quiere hablar, por más que ya no estamos como en el Antiguo Testamento, que era como otra dispensación, ¿no? Pero hay enseñanzas espirituales que podemos aplicarlas, porque Dios es el mismo, ¿no? Que se ha revelado y revela su voluntad. Está bien claro qué es lo que le agrada y qué es lo que le desagrada, en el Antiguo y en el Nuevo, ¿no es cierto? La Biblia es poderosa porque su autor es poderoso. La Biblia es inerrante porque su autor no puede errar. La Biblia es suficiente porque su autor todo lo sabe y todo lo suple. Cada palabra es perfecta, cada palabra es intencional. Por lo tanto, cada palabra debe ser creída, obedecida y predicada por cada uno de nosotros. No solamente, porque a veces nos olvidamos, no queremos predicar, le predico a otro, pero ¿lo estamos creyendo? Paso número 1, tenemos que creer nosotros para poder predicar, o si no, Dios nos va a usar igual, pero
nos vamos a perder esa bendición. Qué lindo que Dios nos use y que las primeras que somos bendecidas seamos nosotras, ¿no es cierto? Porque Dios puede a través de nuestras vidas bendecir a otros. Pero ¿nos estamos perdiendo esa bendición? Dios quiera que no, que seamos parte. Entonces, tenemos que someternos a la autoridad de Cristo en nuestras vidas. Y sabemos que acá está la palabra de Dios, ¿no? A Él oíd, acá, toda la palabra. Tener el entendimiento que la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad y vivir en consecuencia a esto. Porque esto va a determinar nuestro cristianismo. Muchos pueden ser cristianos, o mejor dicho, muchos dicen ser cristianos. Pero no todos los que dicen ser cristianos lo son. Sabemos que muchos en aquel día dirán Señor, Señor, o sea, por el momento se deben creer que son cristianos. Porque se engañan a ellos mismos y engañan a otros. Porque el que engaña, se engaña. Así que por eso tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Cuál es nuestra actitud? Vamos a buscar el Salmo 19, versículo 7, que dice: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios tiene poder para convertir nuestra alma. Es una obra en nuestro interior, donde nadie puede llegar. Nadie, solo Dios. Y ahí nos da la vida, nueva vida. Y ahí empezamos a entender todo lo que está acá. Por decirlo de una manera, todo, ¿no? Empezamos a entender ese idioma, ese lenguaje espiritual, ese lenguaje celestial, que es más allá de lo que uno puede leer. No son letras nada más. La palabra tiene poder que convierte el alma, nos da nueva vida. Entonces, nunca hay que suplantar la palabra de Dios por vivencias propias. Sí podemos contar nuestro testimonio, que es lindo escuchar, ¿no? Que es una bendición saber cómo llegó Cristo a nuestras vidas, todo, pero no tiene que basarse nuestra predicación en vivencias personales, porque a veces uno no se da cuenta, pero se está poniendo como en el centro. Todo el ejemplo es lo que uno vive, lo que uno experimentó, y esto, y yo lo otro, y yo. Y no, es Cristo. ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué hizo en la cruz? ¿Qué pasó con la humanidad que necesitó que Cristo vaya a la cruz? ¿No? Y bueno, y esa esperanza que hay en Él, es ahí donde nuestros ojos se abren. Porque la experiencia del otro no va a ser mi experiencia, porque tenemos historias diferentes. Entonces, en cierto modo es lindo dar testimonio que somos de Cristo, que tenemos nueva vida, que antes éramos de una manera y Dios me cambió, ya no soy así, si antes hacía tal cosa y ahora Dios cambió mi corazón, por ejemplo, qué lindo que es escuchar eso, ¿no? Pero con la justa medida. Pero siempre el que tiene que ser exaltado en todo testimonio es Cristo. Es Cristo el que tiene que ser exaltado. No lo vamos a buscar a esto, pero el Salmo 1, que nosotros lo cantamos, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿no? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley que medita de día y de noche. Es eso lo que nuestras vidas así tienen que ser, ¿no? No en silla de escarnecedores, no en el consejo del pecador, como dice acá, de los malos,
no de gente que no tiene a Dios, puede tener un título, puede tener ¿cómo se llama? Un nombre, entre comillas, ser reconocido, todo lo que quieran, pero nuestro consejo viene de acá. No del humano, no del ser humano, no de palabras humanas, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Sino de las palabras poderosas que salieron de la boca de nuestro Dios y que salen de la boca de nuestro Dios cada vez que nos habla. Toda enseñanza que no está basada en la palabra de Dios, lo que no coincide con la palabra de Dios, son argumentos contrarios al consejo de Dios. Es decir, que es una falsa enseñanza. Y hay que tener mucho cuidado. En primera de Timoteo 6, que también estos pasajes los tenemos bastante leídos. 3, 4 y 5, vamos a leer. Que dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Bueno, vemos que el apóstol Pablo también, así como el apóstol Pedro, advierte, ¿no?, de estas personas que no les importa a Dios, pero que andan metidos, ¿no?, como haciendo que enseñan, ¿no?, y a las personas los llevan de acá para allá, porque ellos hacen lo que quieren. Y estas personas lamentablemente son engañadas, ¿no? Y entonces apártate de los tales. Y nosotros tenemos también que tener mucho cuidado qué consumimos en cuanto a las redes, por ejemplo. Porque nos estamos exponiendo a falsa doctrina muchas veces, por curiosidad, ¿no? Por curiosidad uno mira así y eso va. Por más que estemos diciendo qué desastre eso, ¿no? Qué cosa, pero va y el enemigo va en algún momento, si uno se descuida y empieza a consumir comida chatarra, por decirlo de alguna manera, apártate de los tales, apártate. Huyamos de ese tipo de enseñanzas. Y por el contrario, con la sana doctrina, con la verdadera enseñanza, con la enseñanza de Dios, apegarnos. Que nuestro corazón se postre delante de Dios y decir, Señor, recibo tu palabra, límpiame. Una de las cosas que hace la palabra de Dios es limpiar, esa limpieza que necesitamos de toda la contaminación que se nos viene, que se nos quiere pegar. Palabra pura que nos limpia, nos lava, nos refresca, nos da vida, nos hidrata de todo. Entonces, solo necesitamos la palabra de Dios. A veces el corazón rebelde quiere otra cosa, como, no, esto ya lo sé, Dios te dice no temas, no, esto ya lo sé, y uno, no, como no me sirve eso, a ver, y Dios te dice acá también que está contigo, sí, ya lo sé, lo escuché hace mucho tiempo, y esto es como que rechaza, no cree. Entonces, por supuesto que estamos en un problema ahí. Lo creo, me lo dijo 1500 veces el Señor, seguiré, amén Señor, y me aferro a tu palabra, no temeré porque estás conmigo, me has prometido. ¿No es cierto? Creer, porque cuando la palabra ya no nos basta, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir a parar? ¿A quién le vamos a creer? Por medio de la palabra de Dios es donde Dios canaliza su poder. Y ahí está el poder obrando en nuestras vidas. Ahora es donde más se está dejando la Biblia de lado para ir tras sus emociones, sensaciones, experiencias, pero sin arrepentimiento, sin dejar el pasado, sin caminar en santidad.
Y en eso se diferencia el religioso. Te cita la palabra como te puede citar cualquier otro libro, o algo de Freud, o algo de Platón, no sé. Esto es palabra sumamente superior, no hay comparación. Es palabra de Dios, palabra exhalada. Cuando alguien exhala, y eso es lo que nos hace con la palabra, nos susurra ese aliento de vida, esa luz verdadera, ¿no? Que Dios es luz y trae luz a nuestras vidas. Entonces nunca dejemos de maravillarnos del Señor, nunca dejemos de maravillarnos de su palabra. Y cuanto más quebrantado esté nuestro corazón en cuanto a rendirnos a Él, va a ser mejor, porque cuando uno está con, no, eso es un corazón soberbio, ¿no? No, no, esto, sí, ya sé, Jesús estará con ustedes, sí, ya sé. Si supieras, estarías tirada en el suelo llorando, que nos prometió estar con nosotros todos los días. Y no es que nos prometió que nos va a ir bien, que va a estar con nosotros, sea cual sea la situación, Él va a estar. Él va a estar en control. Nada nos va a faltar porque va a estar su cuidado. Aunque nuestra fe quiera flaquear, aunque no, Él va a estar y Él nos va a infundir aliento. Nada nos va a faltar. Pero eso no significa que todo va a ir bien. ¿Entienden la diferencia? Y esos son esas riquezas espirituales, esas riquezas que vienen de parte del Señor y hace que tu fe crezca, que te fortalezcas, que sigas adelante, sabiendo en quién crees. No en un Dios ficticio, no en un Dios que te lo deformaron. No, es ese Dios que te habla la Biblia. Que Dios mismo se revela a Él mismo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Él mismo está afirmando que Él es el creador. Ya empieza de esa manera la Biblia. Entonces, ¿cómo no acercarnos con ese corazón verdaderamente entregado, ¿no? Entregado, humillado, creyendo a lo que Dios quiere? Y todo argumento negativo, todo argumento que va para la desobediencia, como también vamos a ver otro versículo, no sé la hora, pero todo eso Dios va derribando fortalezas, derribando argumentos. Y entonces está ahí nuestra decisión. ¿Con qué estamos alimentando nuestras vidas? ¿Con la palabra de Dios o con esos argumentos que nos van a derribar? No vas a poder. No, Dios no está. No, Dios se olvidó de vos. ¿Será que no sos, que no le agradás? ¿No? Y empieza, o no le agrado, uno lo habla como si fuese. Y en vez de decir, no, yo le creo a la Biblia. El Señor dice que Él está conmigo, que Él es mi escondedero, Él es mi refugio. Y uno cuando tanto la Biblia habla de eso, escondedero, un castillo fuerte, torre fuerte, ¿por qué es? Porque hay problemas, porque hay luchas, porque si no, no diría eso. Es donde nos tenemos que refugiar, donde tenemos que salir corriendo a buscarlo. Y es por la palabra, es la palabra. Es ahí donde nos refugiamos, es por fe, no es que vamos a salir corriendo y a buscar, es algo figurativo de esa contención que encontramos en Dios, de esa seguridad que hay en Él cuando nos refugiamos. Es ahí nuestra seguridad. Puede pasar lo que sea, pero Él va a estar a nuestro cuidado. Mientras más nos alimentemos de la Biblia, más se manifestará el poder de Dios en nuestras vidas, más seguiremos muriendo a nuestro yo y más seremos como Él. Porque la palabra de Dios no solo nos muestra quién es Dios, sino nos muestra quiénes somos nosotros, nosotras en Él. Y le tenemos que creer también. En Efesios 3:20
Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Según el poder que actúa en nosotros. Ahí está. Ese poder que actúa en nosotros. Dios obra a través de su palabra. Dios obra en nuestras vidas. Después dice en Efesios 6:10, si quieren lean desde acá, así lo podemos terminar. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿No? Ahí está. En el poder de su fuerza, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese poder que actúa en nosotros. Tenemos que buscar fortalecernos en Dios, ¿no? de Dios emana toda autoridad. Él tiene autoridad absoluta y también autoridad que delega en ese diseño que Él estableció, ¿no? Pero si la palabra de Dios es menospreciada, nunca vamos a entender eso tampoco. No vamos a entender el diseño de Dios. En 2 de Pedro 2:10, que dice, y mayormente aquellos, esto es los que desprecian la Biblia, no los que desprecian, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, y acá está, y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Así se muestran las personas que no tienen a Dios como autoridad. De esta manera, de una manera insolente se muestran. Y muchas veces se jactan de no tener temor de Dios y decir que son cristianos. Ah, no, eso no es para tanto. No, pero total, si Dios es misericordioso, pedirle perdón y ya está. Pecá, tranquila, porque no es así. Dios no es cualquier cosa. Dios es santo. Y Dios ve al quebrantado, al humilde de espíritu. Y el que ya está pensando en pecar y después, eso no es humilde de espíritu. Eso es soberbia y tener en poco el sacrificio de Cristo. Y tener en poco lo que Dios dice es desprecian el señorío de Cristo. Quieren ser cristianos a su manera. Y los que no quieren ser cristianos también se jactan diciendo no, la Biblia no. Como si fuese, lo dicen como si fuese una grandeza, si supieran la condenación que están acarreando, ¿no? Entonces es grave dejar las escrituras de lado. El fin es de muerte y perdición. Hay algunos que lo hacen para no sumar enemigos, ¿no? No quieren, bueno, entonces para tener un grupo de cristianos y para que no desentonar, bueno, aflojo mi cristianismo y me acoplo a lo que hace el resto. Pero no, nosotros tenemos que seguir a Cristo, cueste lo que cueste. El verdadero seguidor de Cristo no se mezcla con las cosas de este mundo, no juega o simula a ser cristiano, lo es, aunque le cueste amistades, familiares, puestos de trabajo, injusticias, calumnias, burlas y más. Jesús les decía, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. No queramos quedar bien con todo el mundo al costo de fallar a Dios. En Gálatas 1:10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Que a veces uno quiere quedar bien con todos, ¿no? Como que no quiere problemas, entonces, no. Seguir a Cristo, cueste lo que cueste. Y cuesta, Cuesta, vamos a quedar solas en ciertos momentos. Que Dios mismo está con nosotras y lo permite, ¿no? Y son momentos, ¿no? Pero vemos que los grandes hombres de Dios
la pasaron de todos los colores. Entonces no creamos que va a ser más fácil. Pero no temamos porque hay recompensa. Nuestra recompensa es Él, que su presencia está, su bendición, su aprobación está. La palabra de Dios nos muestra cómo debemos vivir, a lo que debemos renunciar, a lo que debemos abrazar por la fe, lo que debemos seguir y de que tenemos que huir, ¿no? Cuando Cristo está verdaderamente en nuestras vidas, anhelamos lo de Dios, queremos más de Él. Su palabra es nuestra guía, nuestro consuelo, nuestro refugio seguro, nuestro estandarte. Y su palabra seguirá santificándonos. Muy bien. Su mensaje, el mensaje es claro y no ambiguo, es la verdad objetiva absoluta. Es la verdad para una generación como para otra, cualquiera sea la cultura, cualquiera sea la edad, diferentes clases sociales, es la misma palabra. Su verdad no cambia, es la verdad sin importar si la creen o no, sin importar dónde están, sin importar quién sea, dónde viva, lo que piense de ella. La Biblia es la palabra de Dios, es inmutable y es eterna. Mateo 5 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todo lo que fue escrito tuvo un propósito y será cumplido. Hay una frase que dice, la ignorancia de las Escrituras es la madre de la herejía. Nacen todas las herejías cuando se deja la Biblia de lado. La predicación es la verdad y llevar a la verdad que salva, a la verdad que santifica, a la verdad que nos hace libres. Y ahí está, 2 Corintios, que dice esto, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí vamos a la obediencia a Cristo. Cada vez que leemos la Biblia, la creemos, la practicamos, ahí vamos a la obediencia a Cristo, derribando todo aquello lo que nos hace rebeldes, desobedientes, ¿no? Todo lo que está en contra del conocimiento de Dios. En Tito 2 dice, ahí, pero tú, vamos a tomarlo para cada una, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y después en Tito 2:15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, porque es la palabra. Nadie te menosprecie, no tengas temor que te menosprecien. Hay autoridad de parte de Dios cuando se predica la palabra. No menospreciemos su palabra. Y ahora ya los últimos, Gálatas 1, que dice más, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Más si aún nosotros, dice, como se incluye. Cualquiera puede presentar otro evangelio. Pero sea anatema. Es una maldición ser anatema. Les leo, no lo busquen. Si lo apuntan, es Mateo 22:29, que Jesús les decía a los saduceos, ¿no? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ojo con agregar a la palabra o quitarle poder. Los saduceos le quitaban poder, no creían en la resurrección, ¿no? Como le quitaban el poder. En cambio, los fariseos le agregaban palabra, o sea, le agregaban, ponían por encima las tradiciones que la palabra de Dios. Pero era porque ignoraban la Escritura y el poder de Dios. No ignoremos la Escritura y no ignoremos el poder de Dios que actúa en nuestro corazón. Y bueno, vamos a hacer unas preguntas que las voy a responder yo para que nadie se ponga nerviosa, porque por acá me preguntaron si voy a hacer preguntas, pero no. 1. ¿Tiene errores la Biblia? No. Una de las características de la Biblia es que es inerrante. No tiene un solo error, nada, ni geográfico, ni histórico, ni científico.
Y en muchos casos habla metafóricamente, ¿no? Figurativamente. Entonces es un lenguaje por figuras que se dice que no debe tomarse en forma literal. Y su mensaje es espiritual, que el hombre natural no llega a comprender. Y a veces culpan que la Biblia se contradice, es porque no están entendiendo el mensaje espiritual. ¿Comprenden? Bueno, entonces no tiene errores la Biblia. Antes que eso les cuento algo, que en Job 26:7 hay un versículo que dice: Él extiende el cielo sobre espacio vacío, cuelga la tierra sobre nada. Job fue escrito, se cree que, o mejor dicho, la vida de Job transcurrió en el 2200 antes de Cristo. ¿Y saben cuándo se descubrió que la tierra flota o está colgada, como dice? Esto fue lo que Job pudo decirlo en 2200 antes de Cristo. Y la tierra que estaba suspendida en el espacio, el primer científico en descubrirlo fue Nicolás Copérnico en el año 1500 después de Cristo. Imagínense esa distancia, no había satélite, nada, pero Dios ya le mostraba que la tierra estaba suspendida, colgada, ¿no? Entonces, como la Biblia, los científicos van descubriendo cosas que ya afirma la Biblia, no se contradice, o cosas geográficas, históricas, todo concuerda, ¿no? Es como que termina diciendo la Biblia no miente y no tiene error. Bueno, entonces, ¿quién escribió la Biblia y dónde fue escrita? Bueno, intervinieron por lo menos 44 personas diferentes, en 3 continentes diferentes: Europa, Asia y África. 3. ¿Cuánto tiempo se tardó en escribir la Biblia? Pasaron 1500 años. O sea, que fueron escribiendo estas 44 personas, 1500 años de diferencia. ¿Qué profesiones tenían estos escritores? Diferentes, ¿no? Diferentes profesiones. Y esto es lo maravilloso del poder de Dios. Encontramos médicos, historiadores, reyes, sacerdotes, profetas, pescadores, agricultores, poetas, pastores. Detrás se ve una mente maestra uniendo perfectamente en un mismo hilo, sin contradicción, sino complementándose palabra tras palabra, añadiendo uno a otro más información, y así a través de los años, a través de los siglos, sin contradecirse unos con otros. Distintas ideas desembocan en lo mismo, distintas épocas, distintas vivencias, pero la misma esencia, personas distintas, pero el mismo mensaje. Hay coherencia, armonía y unidad en esos escritos. Otra pregunta, bueno, ahí está, ¿pudieron ponerse de acuerdo los escritores? Eso no pudo ser posible porque fueron siglos de diferencia. 60 generaciones fue Dios quien los llevó a escribir. Es el mismo soplo a cada uno, a través de los siglos. Siglos, 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 siglos. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Acá me pueden ayudar. En total, ¿cuántos tiene? 66. En el Antiguo Testamento, 39. En el Nuevo Testamento, 27. Son 66 y ahí quedó. ¿En qué idioma se escribió originalmente? En hebreo, arameo y en griego. ¿Cuál es el tema central? Su mensaje central es el amor de Dios hacia el hombre pecador, mostrándole su necesidad de redención y señalando el único camino de salvación, que es Cristo, Jesús. Muy bien. ¿Qué características tiene la Biblia por ser la palabra de Dios? Por ser palabra de Dios es perfecta, es viva e infalible, tiene contenido de sabiduría de lo alto, superior a cualquier razonamiento humano. Por lo tanto, es la única regla de fe y conducta para la vida del cristiano. Es poderosa, que convierte el alma. Y la última, ¿se puede seguir agregando o adaptando la Biblia? ¿Qué opinan? No, la Biblia no puede ser alterada, no se puede agregar ni quitar, el canon completo está, ¿no? Es la palabra de Dios. Es más, hay juicio, ¿no? En la misma palabra que dice quien agrega o quite. Bueno, y ahora sí, para finalizar,
les voy a leer un poema hermoso que habla acerca de la Biblia. La Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son comprometidos, sus historias son verdaderas y sus decisiones son inmutables. Léela para que seas sabio, créela para que seas salvo y practícala para que seas santo. Contiene luz para guiarte, alimento para sostenerte y consuelo para alentarte. La Biblia es el mapa del viajero, el cayado del peregrino, la brújula del navegante, la espada del soldado y el itinerario del cristiano. Está el paraíso restaurado, el cielo abierto y las puertas del infierno descubiertas. Cristo es su gran tema, nuestro bien, su diseño, y la gloria de Dios, su finalidad. Debe llenar la mente, gobernar el corazón y guiar los pies. Léela lentamente, frecuentemente y en oración. Es una mina de riqueza, un paraíso de gloria y un río de placer. Es dada a ti en vida, será abierta en el juicio y recordada para siempre. Ella encierra la responsabilidad más alta, recompensará la labor más grande y condenará a todos los que menosprecien su contenido sagrado. La Biblia es el único libro que su autor es Dios. Es el libro de los libros. Qué hermoso. Un aplauso al Señor, al autor de la Biblia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre amado, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra santa, por tu palabra viva y poderosa.